cuenta corriente, por lo tanto usamos proveedores. A no confundirse. Muchas veces cuando les dice se compra mercadería en cuenta corriente, automáticamente la relacionan con un banco. Entonces ponen mercadería a banco XX cuenta corriente. Hay una diferencia muy grande entre compra de mercaderías en cuenta corriente y la compra de mercadería con un cheque. Cuando se compra con un cheque, bueno, ahí utilizamos la cuenta del banco con la cual trabaja la empresa. En cambio, en este tipo de compras, o usamos proveedores. Por ahí puede cambiar la denominación de cuenta corriente y decirle que se compra a crédito. Sería lo mismo. Crédito, cuenta corriente sería exactamente lo mismo. La cuenta que van a usar es proveedor. El día 1 del 4 les dice que se documenta la deuda anterior en 2 pagarés iguales con vencimiento a 2 y 4 meses. Por el plazo otorgado se incorpora interés del 3% mensual. En este caso, se está transformando la deuda que estaba en cuenta corriente en una documentada. Entonces se emiten 2 pagarés con vencimiento a los 2 y 4 meses, entonces le calculamos el interés. Entonces, como está dividido en 2 documentos, los 121.000 correspondería 60.500 para un documento y 60.500 para otro documento. 3% sería 0,03, 0,03 sería el 3 dividido en 100, lo llevamos a tanto por 1, y a eso lo vamos a multiplicar por el plazo correspondiente. ¿Sí? Como el interés mensual, entonces lo multiplicamos por 2 para el primer pagaré y por 4 para el segundo pagaré, que serían los meses, 2 y 4 meses. Entonces ahí nos da el interés, el total de los intereses, entonces pasamos a proveedores, le damos de baja, esto lo pasamos al debe, reconocemos el interés negativo por el que nos está cobrando el documento y cargamos, digamos, de alta a la cuenta documentos a pagar por la suma de la cuenta corriente inicial más los intereses que me está por cobrar por la financiación que estamos solicitando en este caso. Entonces ahí nos queda el asiento por la documentación de la deuda que teníamos en cuenta corriente. El día 1 del 6 nos dice que se abona el primer documento con cheque bancario. No sé qué puedo hacer. Pruebe, profe, apagando la cámara. A ver si mejora. Ahora dejamos de compartir. Salgamos de nuevo. Ahora. Ahí se ve mejor, profe. Ahí aparece un poquito mejor. Bien. No sé en dónde quedamos. ¿A dónde pueden visualizar bien? No, se sigue viendo mal, profe. El problema puede ser problema de internet. Ahí. ¿Sigue viendo mal?
Sí, no se distingue lo que dice, está más chico, pero tampoco se ve lindo. Sigue igual. Sí, sí, igual. Recién cuando usted estaba explicando había momentos que se ponía bien y después volvía a verse borroso. Ya. Problema. A ver, voy a ver si... ahora, ¿cómo se ve? Se ve Sigue borroso, borroso. profe. ¿Se ve mal? Sí, porque no se distinguen las letras. Profe, si no, se puede subir al campo virtual y lo va asistiendo usted, y mientras nosotros lo vemos en el campo virtual. A la resolución. Ajá.
A ver, me fijo en el campus virtual. Está el ejercicio, yo creo que sí. Porque sí, no sé si está. Ahí les habilité el ejercicio resuelto de pasivo, lo que sí no tiene la parte del enunciado. Tiene la parte solo resolutiva. Pero bueno, eso es lo de menos, la parte del enunciado tiene una resolución, lo que voy explicando a medida que lo vamos resolviendo. Lo mismo yo voy a compartir la pantalla para que me vaya guiando y el que se pueda, si se soluciona la imagen, lo van a poder visualizar. De todas formas, profe, el enunciado está en la guía de ejercicios también. Claro, sí, sí. Bien. Entonces, estábamos con la documentación de las deudas. Estábamos el día 1/6, que es cuando se abona el documento, con cheque, cargo, banco, giro. Ahí realizamos el registro del pago. Esos 64.130 sería el valor del documento más los intereses, ¿sí? Recuerden que el día 1 es cuando se presenta para documentar la deuda en cuenta corriente, para transformarla en un pagaré, y ahí se calculaban los intereses. Bien, cuando se realiza el pago del documento serían los 60.500, el valor del documento, más los intereses correspondientes. Y el mismo día hacemos el devengamiento del interés, entonces ahí se reconoce la pérdida, intereses pagados, a intereses negativos a devengar. ¿Pudieron descargar los archivos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. El día 1/8 se abona el segundo documento, un cheque, cargo, banco, río. Entonces hacemos exactamente lo mismo, cancelamos el documento, debitándolo, ahí cancelamos la deuda,
y tomamos en cuenta el valor del documento más los intereses. Entonces ahí nos da los 67.760 y a la misma vez hacemos el devengamiento del interés. Intereses pagados a intereses negativos a devengar. Si ustedes observan, el tratamiento de las deudas, estas deudas comerciales, básicamente sería similar a lo que hemos visto en crédito cuando trabajamos con los deudores. Cuando el deudor realiza la compra de mercadería, entonces ahí se reconoce un interés, un interés positivo porque es una ganancia, a la diferencia acá en el pasivo que el interés negativo porque es una pérdida que se le va a transformar a la empresa. Pero básicamente el tratamiento sería similar. Tienen que tener la precaución que en este caso, en las deudas, en el pasivo, es cuando la empresa adquiere la deuda. En cambio, cuando vimos en el activo, era una deuda, no era una deuda, sino que era un saldo a favor de la empresa, ¿sí? Que le estaba vendiendo a un cliente, entonces el cliente era un deudor por venta, un cliente, valga la redundancia, el mismo nombre de la cuenta, y en ese caso teníamos un documento, un cliente o deudores por venta, o teníamos un documento a cobrar. En el pasivo, o es proveedores, o es un documento a pagar. No sé si está claro la cuestión. ¿Puedes repetir, profe? Sí, les reitero. En el caso del pasivo, cuando se compra mercadería, o es proveedores, o es documentos a pagar, ¿sí? Que tiene, digamos, un similar tratamiento a cuando la empresa vende mercadería a un cliente, que sería en cuenta corriente o con un documento. Obviamente, si es en cuenta corriente, o es cliente o deudores por venta, la cuenta que pueden utilizar, y si la empresa vende con un documento, sería documentos a cobrar. Obviamente que en este caso, en el pasivo, sería siempre cuando se trate de la venta de mercadería. La compra de mercadería. Cuando compra mercadería, en cuenta corriente proveedores, con un documento, sería documentos a pagar. Sería algo similar. Y obviamente, en el caso del pasivo, cuando hay un interés de por medio, que sería un interés negativo, que después se va a transformar en un interés pagado o un interés perdido, reconociendo ya la pérdida por el devengamiento. En la vereda del frente tendríamos el interés positivo de devengar, porque sería una ganancia para la empresa que cuando se produzca el devengamiento, ahí vamos a reconocer el interés ganado. Después el ejercicio número 2 de Alonso nos dice que compra mercaderías en cuenta corriente según factura 1566 por 45.000. ¿Sí? Como no nos dice qué sistema de inventario lleva, nosotros lo tomamos como inventario permanente. Entonces hacemos mercadería a proveedores. Está comprando en cuenta corriente por 45.000. El día 12 del 8, Alonso adquiere mercadería según factura 1572 por 22.000. Entonces hacemos un asiento similar, mercaderías a proveedores, lo mismo que el asiento del día 28 del 8 cuando compra en cuenta corriente. Entonces hacemos mercadería a proveedores, ¿sí? Porque están comprando en cuenta corriente o crédito, que sería la alternativa en la denominación. Profe, una consulta. Diga. Dice en cuenta corriente, pero después dice según factura. ¿O se está documentada o no? No. En cuenta corriente, cuando se compra mercadería siempre va a haber una factura, ¿sí? La forma de financiación de la compra es lo que puede ser en cuenta corriente o documentada, ¿sí? Esa es la diferencia. Sí.
El día 31 del 8, Alonso documenta la deuda en 3 pagarés iguales con vencimiento, el 1 del 10, el 1 del 11 y el 1 del 12. El acreedor cobra un interés del 1% mensual que incorpora a los documentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar la deuda total, es decir, los 45.000 más los 22.000 más los 23.000, ¿sí? La suma de la deuda que tiene en cuenta corriente se la suma y se la transforma en un pagaré y me dice que va en 3 partes iguales. La suma de los 3 sería 90.000, entonces en 3 partes iguales serían 3 documentos de 30.000 cada uno. El interés que le cobra es el 1%, 0,01, y a eso lo multiplicamos tomando en cuenta la fecha que documenta la deuda. Fíjense en que la deuda está documentando el día 31 del 8. Entonces, como me dice que es el vencimiento el 1 del 10, ¿sí? El 1 del 11 y el 1 del 12. Entonces, nos quedaría solamente el mes de septiembre, entonces lo multiplico por 1, que sería un mes, por noviembre, que faltarían 2 meses, y diciembre, que faltarían 3 meses. Entonces, eso sería lo que multiplicamos, por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Entonces ahí obtenemos el interés correspondiente a cada uno de los documentos. Entonces, como estamos documentando la deuda, cancelamos proveedores, cancelamos la cuenta corriente y le damos de alta al documento que está firmando ahora el cliente. En este caso, Alonso. Entonces tenemos proveedores 90.000, los intereses negativos que eran la suma de los 3 documentos, y el documento a pagar sería por 91.800 el total. El 1 del 10 se abona el primer documento con cheque Banco Provincia de Córdoba, recibido de un cliente, y por el resto se entrega cheque propio cargo Banco Banex. Entonces tenemos que hacer el registro del pago del documento, ¿sí? Sería el primer mes 30.300, que sería el valor del documento más el interés, a Banco Banex. El Banco Banex es por el cheque propio que entrega la empresa, ¿sí? En este caso tiene depositado en ese banco, y valores a depositar por el cheque del Banco Córdoba, que es un cheque de un cliente. El cheque del cliente se vuelve un cheque externo a la empresa, por lo tanto es un valor a depositar. Entonces el valor a depositar sería el valor del cheque, y la diferencia va al Banco Banex, que es por el cheque propio. Hacemos el devengamiento del interés del primer mes, intereses pagados a interés negativo por los 300. Entonces ahí tenemos el pago del primer documento. El 11 del 11 dice que se abona con retraso el segundo documento con cheque Banco Giro. El acreedor cobra 300 en concepto de interés unitorio que pagamos en efectivo. Entonces, el 11 del 11 hacemos el asiento. Documentos a pagar a Banco Tío por el documento, los 30.000 más los 600 de intereses. Diga. Profe, ¿qué significaba punitorio? Punitorio significa cuando ya excede el interés correspondiente a lo que está pactado en el vencimiento. Porque hay intereses resarcitorios, intereses punitorios. Punitorio sería ya el que empieza a correr después que vencen los intereses. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos el registro del pago, y después tenemos que hacer el registro del devengamiento. Y obviamente también el concepto
por el pago del interés punitorio. Entonces tenemos intereses pagados a intereses negativos, que serían por los 600 correspondientes al documento, y intereses punitorios a caja por el interés que nos cobra por haber pagado con retraso el documento. A esto lo pueden hacer en un solo asiento o lo pueden hacer en dos asientos diferentes. En un asiento para hacer el interés del documento con el interés negativo, y en otro asiento pueden hacer el interés punitorio con el pago de ese interés. Serían las dos alternativas que se pueden aplicar en este caso. Profe, entonces el interés punitorio nosotros lo aplicamos cuando excedemos el pago, o se aplica cuando se excede, pagamos después de término la factura o el crédito. Sí, exactamente. Cuando se paga con vencimiento posterior al documento, ahí surge el interés punitorio. Bien, gracias. Tiene el número de entonces cuando se aplica ese documento en este banco río. Entonces hacemos el cancelación del documento con banco río por los 30.900 y hacemos el devengamiento del interés por el último documento, intereses pagados a intereses negativos a devengar por los 900. Entonces ahí queda reflejado, digamos, la operatoria de esta persona que primero compró en cuenta corriente, después esa deuda en cuenta corriente se transformó en un documento y después cuando se fue cancelando los diversos documentos de acuerdo a lo que había pactado. Siempre recuerden, con los intereses no se olviden de realizar el devengamiento, ¿sí? De acuerdo a cómo se vaya presentando el pago de los documentos en caso de que sea documentado, ¿no? Porque también pueden tener intereses cuando se compra en cuenta corriente. Bien, ¿alguna pregunta de este ejercicio de lo que es documentación de deudas comerciales, perdón? Profe, yo tengo una duda. ¿El usar intereses perdidos e intereses pagados es lo mismo o sí o sí tenemos que usar esa cuenta? Es lo mismo, la Ok. finalidad, o sea, la finalidad que de esto va a ir a parar a una cuenta de pérdida, el estado de resultado dentro de la pérdida, los mismos intereses pagados, intereses perdidos, intereses cedidos, inclusive, quizás por ahí en la secundaria algunos usaron la cuenta de intereses cedidos, sería exactamente lo mismo cualquiera de las tres cuentas. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Entonces, no hay dudas con estas deudas comerciales. Vamos a ver ahora lo que son las deudas financieras. Estas deudas financieras serían los compromisos que la empresa, compromisos ciertos obviamente, que la empresa tiene ya sea con instituciones financieras, instituciones bancarias o bien con particulares, ¿sí? Sería básicamente cuando la empresa solicita un préstamo. Entonces, cuando solicita ese préstamo, ahí estamos en presencia de una deuda financiera. Bien, el ejercicio nos dice que si solicita en el Banco Nación un préstamo de 120.000 a 6 meses de plazo con amortización bimestral, intereses bimestrales adelantados del 24% anual. El banco concede el crédito a sola firma, acredita en cuenta corriente el neto, previa deducción de gastos y sellados del 2%, hay intereses correspondientes al primer bimestre. Esta deuda financiera, cuando trabajamos con préstamos que la empresa solicita, sería algo similar
con lo que hemos visto en crédito cuando vieron el documento descontado, ¿sí? Obviamente que en el caso del pasivo es cuando la empresa solicita el préstamo y por lo tanto es una deuda que la empresa tiene con el banco, con una institución financiera, ¿sí? En cambio, en el crédito, cuando la empresa descuenta el documento, le entrega ese documento al banco para que le adelante el dinero, ¿sí? Bien, entonces vamos a proceder a los cálculos. Fíjense que acá está hablando, por un lado, de un interés del 24% anual, y estamos trabajando con intereses bimestrales adelantados. Entonces, vamos a calcular primero los intereses. Ahí en el costadito, en los cálculos. Profe, disculpe, ¿puedes repetirse? Le está cortando. Sí, acá en esta deuda financiera tenemos por un lado intereses bimestrales y tenemos una tasa del 24% anual, ¿sí? Ustedes recuerden que en el año, tenemos 6 bimestres. Bimestres son 2, ¿cierto? Eso está claro. Entonces, en el año tenemos 6 bimestres. Entonces, el 24% lo dividimos en 6, me da un 4% bimestral, que es lo que yo tengo calculado acá. 4% corresponde a un bimestre. Entonces, hacemos el 4% de los 120.000, que es lo que me da los 4.800 de intereses negativos a devengar, y me dice que me cobra en concepto de gastos y sellado el 2%. Entonces, de los 120.000, calculo el 2% para los gastos bancarios. Entonces, vamos a tener la cuenta documentos a pagar bancarios por los 120.000, que es lo que está solicitando la empresa. Tenemos el cálculo de los gastos, que es el 2% de los 120.000, y tenemos el interés negativo de 4.800 por el 4%, que es el bimestre en concepto de intereses. Y que la diferencia nos deposita en la cuenta bancaria. Entonces, en el Banco Nación, que es el banco que está trabajando esta empresa, entonces ahí deposita los 112.800, que sería la diferencia de los intereses y gastos de los 120.000. ¿Está claro esta parte o les quedó alguna duda? ¿Podrías, profe, repetir de los intereses? Sí, el concepto en este ejercicio de los intereses es porque me está hablando de intereses bimestrales. ¿Estamos? Fíjense en que acá además me dice que son a 6 meses de plazo el préstamo que va a pagar. Entonces, en esos 6 meses tenemos intereses bimestrales. Entonces, el 24% anual lo dividimos en 6 meses, que es el plazo, y dentro de esos 6 meses tenemos 3 bimestres, que corresponden a 2 meses cada uno de los intereses. Por eso tenemos el 4% por los 120.000, que sería el interés negativo a devengar.
El día 1 del 12 nos dice que en el primer vencimiento el banco debita de la cuenta corriente de la empresa los intereses y la amortización. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Los documentos bancarios surgen, eran los 120.000, ¿sí? Que era el préstamo que se había solicitado, dividido en 3. ¿Por qué en 3? Que son los 3 bimestres que abarca los meses con los cuales se ha solicitado el préstamo. ¿Sí? En 6 meses tenemos 3 bimestres, entonces cada uno de los bimestres nos da los 40.000. A la misma vez tenemos que calcular cuál va a ser el interés negativo correspondiente al saldo que queda, ¿sí? Es decir, los 120.000, que es el valor del documento, menos los 40.000 que está pagando en este caso, me quedan 80.000. Esos 80.000 los multiplicamos por el 4%, me da los intereses correspondientes al segundo documento. Entonces, como son intereses adelantados, por eso estamos calculando el interés correspondiente a cada uno de los vencimientos. Banco Nación sería la suma del pago de los intereses más el valor del documento. Y la misma fecha hacemos el devengamiento de los intereses del día 1 del 8, es decir, los 4.800. Entonces hacemos intereses bancarios pagados a intereses negativos a devengar. Observen que acá a estos intereses le colocamos bancario como para diferenciarlo de los intereses por deudas comerciales. Porque acá obviamente corresponde a un interés por el préstamo que se solicita en el banco. El 1 del 2 en el segundo vencimiento. Si tenemos que especificar cuando son documentos a pagar bancarios o intereses bancarios, o estaría bien igual si no nos olvidamos de especificar. Sí, es conveniente separar las denominaciones. Si estamos trabajando con un banco, ahí hacemos referencia al interés bancario. Si estamos trabajando con una empresa, ahí vamos a tener el interés cedido, el interés perdido, el interés pagado, ¿sí? Hay que diferenciarlo de acuerdo a la operatoria que está haciendo la empresa. Bien, gracias. Muy bien. El 1 del 2 viene el segundo vencimiento. El banco debita de la cuenta corriente a la empresa los intereses y la amortización. La amortización sería básicamente el pago del documento, no es otra cosa. Eso es la amortización, el pago del capital. Entonces, debitamos el documento a pagar bancario para disminuir, hacemos la misma operatoria, 120 dividido en 3 porque son 3 bimestres, acá estamos pagando el segundo, 40.000, hacemos el devengamiento del saldo que queda del documento, acá, en el primero, nos quedaba un saldo de 80.000, que es el que colocamos acá, 80.000 menos 40.000 por 4%, me da el interés todavía adelantado correspondiente a este vencimiento. A la misma vez hacemos el devengamiento del interés de los 3.200, que era el interés correspondiente al 1 de diciembre, ¿sí? Estos 3.200, este es el interés que estamos haciendo ahora en el devengamiento. Entonces ahí nos queda registrado el pago del documento con el devengamiento del interés del primer documento, y a la vez estamos calculando el interés correspondiente al segundo documento. El día 1 de abril
tercer vencimiento, el banco le dicta de la cuenta corriente de la empresa el saldo adeudado. El primero del 2, acá nos quedaba un saldo de 40.000. ¿Sí? 80 menos 40 me queda un 40.000. Entonces, hacemos el documento a pagar bancario, 40.000, a Banco Nación por los 40.000. Esto es correspondiente al documento. Chicos, ¿alguno le escucha al profe? Se le corta el internet, parece. Sí, parece que se fue. Y se le cortó. No, lo que pasa es que no está subido, resuelto, es como que no vemos las fórmulas que hay en la renta, la suma que hace. ¿Cómo va a buscar economía? Ahí lo voy sumando, más o menos. Qué cantidad de fórmulas, por Dios. ¿Alguno ya recibió el práctico de administración que es individual? Sí, yo me apuré pensando que era para el jueves y como la semana no puedo, lo hice el domingo. ¿Vos lo hiciste? ¿Y qué tal las preguntas? No, todavía no, porque tengo miedo de entrar. No, yo me puse con el apunte. Preguntas. Ay, nada más más que nada las funciones de la producción. Hola, hola. Hola, Hola, profe. Bien. Sí, necesitamos la presencia urgente. Ay, Dios mío. Bien, no sé en qué parte se cortó. Estábamos en las deudas financieras, no sé hasta dónde. ¿Hasta dónde llegaron a escuchar? Hasta el 1 del 4, cuando se descuenta, digamos. El 1 y 4, que es cuando paga el último documento. Sí. ¿Sí? Bien, en el último documento, obviamente acá sería también los 120.000 dividido en 3, ahí ya se cancela el documento total. Acá obviamente no me queda nada para calcular los intereses, porque ya fueron todos pagados en forma adelantada y devengados en forma adelantada. Por lo tanto, no me queda saldo para calcular el interés correspondiente al último documento. Lo que sí me queda por hacer es el devengamiento del interés que fue devengado el 1 del 2. Entonces ahí ya me queda cancelada el préstamo que se solicitó, como así también los intereses que se fueron devengando adelantada. Este es
esta es la deuda, digamos, más complicada que tenemos dentro del pasivo cuando tenemos que solicitar un préstamo y hay intereses de por medio adelantado, inclusive en muchos casos son intereses sobre saldo. Pero no se hagan problemas, estos ejercicios generalmente no los tomamos en los exámenes, lo que sí se los damos para que vean que hay diferentes tipos de deudas y esta es una de las deudas, como les decía, un poquito más compleja de las que tenemos, mejor dicho, dentro del pasivo. Así que bueno, continuamos. ¿No se toma las deudas financieras? No, en los exámenes no lo sabemos tomar, por este tema de la complejidad que es para resolverlo. Lo que sí les queda en caso de que en el examen final puedan tenerlo. Vamos, aquel que quizás rinda libre, quizás pueda tener un ejercicio de este tipo, pero para el examen parcial no se hagan problemas, que no sabemos preguntar. Menos mal, ya me estaba haciendo la cabeza. No se hagan problemas, que vamos a tratar de evitar por lo menos a la deuda financiera, ojo, a no confundirse con las otras pueden entrar. Bien, vemos otro tipo de deuda, en este caso cuando se está refinanciando, que básicamente sería, digamos, algo similar a lo que ya hemos visto en deudas comerciales, en el cual en la deuda comercial veíamos que se transforma de una cuenta corriente a una documentada, es decir, de proveedores a un documento, y una refinanciación de deuda puede presentarse que un documento se refinancia firmándose otro documento y obviamente por esa refinanciación a través de la firma de otro documento se le cobran interés. En este caso, el día 10 del 3 se solicita a la compañía financiera la refinanciación de la deuda financiera documentada a 20.000 cuyo vencimiento opera en el día de la fecha. Le conceden un nuevo plazo a 90 días, se suscribe un documento en reemplazo del vencido que incluye un 3% de interés. Los gastos y sellados son de 80 que se abonan con cheque. Entonces, la particularidad que tiene esta refinanciación, que vamos a cancelar un documento a pagar y que vamos a acreditar otro documento a pagar, pero ya contemplando la refinanciación. Entonces calculamos los 20.000, que era el valor del documento viejo y que se está refinanciando, por 3, que serían los 3 meses, los 90 días, por el 3%. Entonces ahí nos da el valor del interés que nos está cobrando, más los gastos bancarios. Entonces cancelamos el documento viejo, los 20.000, incluimos el interés por la nueva refinanciación, incluimos el gasto bancario por 80. Entonces nos aparece el nuevo documento por los 21.800 y en el caso de los gastos lo estamos pagando con un cheque, por eso acreditamos por los 80 correspondientes al gasto bancario. Entonces ahí estamos en presencia de una refinanciación de una deuda, ¿sí? Entonces estamos debitando y acreditando al mismo tiempo la cuenta documento a pagar. El día 10 del 6 se abona el documento de la operación anterior con cheque Banco Nación. Entonces cancelamos el pasivo, cancelamos el documento que se había sido refinanciado, es decir, los 21.800 a cargo Banco Nación, y hacemos el devengamiento de los intereses. Intereses pagados a intereses negativos a devengar por los 1.800. Entonces ahí tenemos reflejado la refinanciación y el pago de esa refinanciación.
No sé si está claro. Profe, Diga. ¿podrías volver a explicar el primer asiento? Sí. El primer asiento nos dice que se está refinanciando una deuda documentada, ¿sí? Una deuda documentada, es decir, hay un documento que está firmado. Entonces, calculamos los 20.000, que es el valor del documento, por 3, esos 3 son los 90 días, son 3 meses, y el 3% mensual directo, que es el que corresponde a los intereses. Entonces ahí nos da cuánto es el interés correspondiente a este nuevo documento que se está firmando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el asiento? Primero, damos de baja al documento viejo, es decir, a los 20.000. Hacemos el cálculo del interés correspondiente, ¿sí? La suma de esos dos conceptos, los 20.000 más los 1.800, me da el nuevo documento a pagar por los 21.800. Y me dice que los gastos bancarios se pagan con cheque. Entonces hacemos gasto bancario a Banco Nación por los 80. Entonces ahí me queda el asiento de la refinanciación. ¿Está claro? Profe. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Y después, bueno, como ya cuando cancelamos, cuando se abona el documento, ahí obviamente cancelamos el documento que hemos refinanciado, los 28%. Estamos cancelando el pasivo, la deuda que tiene la empresa. Y le damos de baja, obviamente, el cheque del Banco Nación, que es el cheque propio que tiene la empresa. Y obviamente el asiento del devengamiento del interés. Después tenemos otras deudas. ¿Sí? Recuerden, tenemos deudas comerciales, deudas financieras, deudas sociales, o deudas de remuneraciones, otras deudas. En estas otras deudas entraría todo aquello que la empresa debe al cierre del ejercicio o al cierre del mes, y que hay que hacer el devengamiento, y para reconocer la pérdida del ejercicio en el mes correspondiente. Por ejemplo, en el punto A nos dice que el 30 del 6 se han consumido 10.000 kilowatts de luz y 1.300 metros cúbicos de gas. Se recibe la factura por parte de los proveedores, el precio del kilowatt es 0,02 y el metro cúbico de gas es 0,05. Entonces hacemos el asiento del devengamiento, sería servicios pagados a servicios a pagar. Entonces ahí estamos reconociendo en el mes de junio los dos conceptos, lo que es la factura de luz y la factura de gas. Para obtener los 265 tenemos que multiplicar los 10.000, que es el kilowatt de luz, por el precio unitario, ¿sí? 10.000 por 0,02, y los 1.300 de gas por el valor unitario del gas por los 0,65, y eso nos da los 265 que hay que pagar en concepto de la luz y del gas. Entonces ahí estamos haciendo, como les digo, el devengamiento de la deuda que la empresa tiene en concepto de luz y de gas, ¿sí? Que son dos pérdidas, pero estamos reconociendo en el mes de junio. Después nos dice que el 22 del 7 se abona la factura de luz y gas, entonces ahí cancelamos el pasivo, servicios a pagar, a caja, por el pago en efectivo. Si bien no dice el ejercicio, nosotros lo vamos a tomar como que es en efectivo, a caja por los 265. El ejercicio B es similar, nos dice que realicemos el asiento en el momento de devengar el gasto. Entonces nos dice, según la factura de energía eléctrica recibida el 16 de mayo, el consumo del bimestre marzo-abril asciende a 360. Entonces, cuando recibimos la factura, hacemos el devengamiento, energía eléctrica a servicios a pagar,
¿sí? Acá también podemos haber usado la misma cuenta que usamos en el ejercicio anterior, servicios pagados, sería lo mismo, pero acá ya estamos reconociendo el devengamiento en el mes de marzo. El día 2 del 6 se abona la factura, entonces ahí ya fijamos la cancelación del pasivo, servicios a pagar a caja por los 360. ¿Está claro? Es decir, siempre en estos ejercicios que tenemos otra deuda, básicamente es para hacer el devengamiento y que se reconozca la deuda al cierre del mes o al cierre del ejercicio. ¿Una duda de estas otras deudas? Después tenemos los ejercicios de las previsiones. Al igual que en el activo, en el pasivo también tenemos previsiones. Obviamente que en el caso del pasivo, las previsiones serían estimaciones de sumas a pagar que tenga la empresa. Generalmente estas previsiones son por juicios laborales, por daños ambientales, por desperfectos que pueda sufrir si una empresa se dedica a la venta. Se le corta, profe. Bien, en el caso de las previsiones, como les decía, son estimaciones de sumas a pagar. Generalmente pueden ser ya sea por juicios laborales, puede ser también por daños ambientales, puede ser también por desperfectos, por garantías por desperfectos, que puede tener una empresa que se dedica a la venta de electrodomésticos. Obviamente que cuando se calcula la previsión, el asiento sería similar a las previsiones que usamos en el pasivo, es decir, debitamos la cuenta quebranto, esa cuenta de quebranto es una cuenta de pérdida, y acreditamos una cuenta de pasivo que, en el caso del ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, nos dice que los abogados de la empresa en juicios laborales aconsejan previsionar la suma de 8.000 por una demanda iniciada por un personal dependiente. Entonces, se hace el asiento del quebranto por juicios laborales a previsiones para juicios laborales. Esta cuenta de previsiones para juicios laborales sería la de pasivo, la deuda. ¿Sí? Acá se está escrito que la empresa, en caso de que pierda el juicio, le tenga que pagar al empleado que ha despedido. Entonces, esa es la estimación de la suma a pagar. Y la cuenta quebranto para juicios laborales es una cuenta de pérdida. Bien, acá vemos dos supuestos. Por un lado, en el supuesto Supuestamente no iba a explicar.
Bien. ¿En qué parte de las previsiones se cortó? Supuesto. Estaba por explicar el supuesto A. En el supuesto A, bien. Entonces repasamos. Cuando se constituye la previsión, hacemos quebranto a previsión, en este caso para juicios laborales. ¿Sí? Esto es la información que los abogados generalmente nos suministran cuando se inicia un juicio. Veamos los dos supuestos. En el supuesto A nos dice que tenemos que pagar 5.000 por haber perdido el juicio. Como la previsión constituida fue por un importe superior, entonces la diferencia la cargamos a una cuenta recupero para previsiones para juicios laborales. Esa cuenta pertenece al patrimonio neto, es una cuenta de ajuste del resultado de ejercicios anteriores. Entonces, ahí, a través de este asiento, estamos cancelando la cuenta previsiones que fue constituida especialmente para este juicio que la empresa estaba afrontando por un empleado que fue despedido. Y acá, como les reitero, la previsión fue calculada por un importe superior a lo que en definitiva terminó pagando. En el supuesto B ocurre a la inversa. El juicio se pierde por un importe superior a la previsión. De la misma manera, cancelamos el pasivo, la previsión, ¿sí? El importe que hay que pagar son 10.000, entonces la diferencia la cargamos a una cuenta que es indemnizaciones laborales, que es una cuenta de pérdida, ¿sí? Y entonces ahí nos queda nivelado el asiento contable, cancelando la previsión por el importe total, pagándole al empleado que hemos despedido los 10.000 y esos 2.000 sería la pérdida por no haber sido calculada la previsión en el importe correcto. Profe, siempre va a ser, la previsión va a ser un cálculo estimado, o sea, algo arbitrariamente, que se lo... Claro, sí. En el caso, sí, las previsiones siempre son importes estimados, ¿sí? En el caso del pasivo hay tres condiciones básicas para que se haga una previsión. Una es que derive de una circunstancia que sea real al cierre del ejercicio, que esa situación sea altamente probable de que ocurra, ¿sí? De que la empresa tenga que pagar, por ejemplo en este caso, y que pueda cuantificarse monetariamente, ¿sí? Esas serían las tres condiciones que reúnen las previsiones para que sean calculadas dentro del pasivo. Tienen que presentarse esas tres situaciones, que sea un hecho que realmente va a ocurrir, que se la pueda calcular monetariamente y que sea altamente probable de que ello ocurra. Y les vuelvo a reiterar, en el caso del pasivo es una estimación de una suma que tenga que pagar la empresa. En la vereda del frente vamos a tener las previsiones para deudores incobrables, que ahí es la empresa cuando calcula por algún cliente que no va a pagar su deuda para con la empresa. Es decir, el tratamiento en cuanto a los asientos son similares. Pero las dos son estimaciones igual, no tanto del activo como del pasivo. Sí, exactamente, las dos son estimaciones. Exactamente, las dos son estimaciones. Después tenemos lo que son las deudas de moneda extranjera. Obviamente, en este caso, de las deudas de moneda extranjera sería cuando la empresa tiene que comprar algo en el exterior y que tiene que pagar ya sea en dólares, en euros, en yen, dependiendo de dónde compre. Y ahí cambian las denominaciones de las cuentas, ¿sí?
Y generalmente se le agrega compra al exterior, proveedores del exterior, ¿sí? Sería básicamente la denominación. Y otra de las cuestiones que tiene esta deuda de moneda extranjera, que siempre al momento del pago pueda existir una diferencia de cotización que se tenga que pagar, obviamente, por esto de la variación de los tipos de cambio. El día 12 del 4 se adquieren al exterior insumos para producción por 10.000 que se abonarán a 120 días. El 12 del 8 se abona la deuda por intermedio del Banco Patagonia y nos cobra un 2% en concepto de gasto bancario. Nos da la cotización tipo comprador y tipo vendedor en las dos fechas, al momento de la compra y al momento del pago. Obviamente, el día 12 del 4, cuando se va a comprar los insumos, la empresa necesita de los dólares. Entonces, obviamente que aplica el tipo vendedor, porque tiene que ir al banco a comprar esos dólares. Entonces multiplicamos los 10.000 por 3,10, que es el tipo vendedor, para transformarlo a moneda nacional. Entonces hacemos compras al exterior a proveedores del exterior por 31.000. Acá estamos usando proveedores del exterior porque es a 120 días de plazo. ¿Estamos? Es decir, está comprando de fiado, que sería lo mismo que se compra en cuenta corriente, como recién vimos en moneda en las deudas comerciales. El día 12 del 10, el 12 del 8 se abona la deuda más el 2% que nos cobra el banco. Obviamente que para poder cancelar esa deuda en moneda extranjera, tengo que ir al banco a comprar los dólares para poder cancelarlo. Entonces, obviamente que ahí tenemos que tomar en cuenta la diferencia de cambio. El 12 del 4, cuando se realizó la compra, el tipo de cambio era 3,10. Acá, el dólar al momento de pagar la deuda era 3 pesos, por lo tanto, acá la empresa está ganando, ¿sí? Tiene una ganancia, porque cuando fue a comprar los dólares valía 3,10 y ahora que tiene que pagar, el dólar está a 3 pesos. Entonces tiene una ganancia de 1.000. Por eso acreditamos la cuenta ganancia de diferencia de cotización por los 1.000. Nos dice que nos cobra 2% en concepto de gastos bancarios. Que serían lo que nosotros tenemos que pagar, los 10.000 dólares por 3 son los 30.000, por eso calculamos el 2% sobre los 30.000, que nos da los 600, ¿sí? En concepto de gasto bancario. Y cancelamos el proveedor del exterior por los 31.000. ¿Sí? El proveedor del exterior, cuando hicimos la compra, era 31.000, entonces cancelamos esos 31.000. Ahora, el dólar está a 3 pesos, entonces cancelamos 30.000 más el gasto bancario correspondiente. Por eso nos da los 30.600 del Banco Patagonia. Y estamos ganando 1.000 por la diferencia de cotización, por cuanto es mucho menor el importe correspondiente al tipo de cambio. Profe, ¿podría explicar de vuelta esa parte? Ahí cuando cancelamos las deudas le descontamos los 1.000 pesos de ganancia que tenemos. Claro, claro, porque estos 1.000 pesos sería la ganancia que está teniendo la empresa. Porque en definitiva, la empresa está pagando 10.000 dólares a 3 pesos, ahora lo está comprando a 3 pesos a esos dólares. Sí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esa diferencia de 30.000. Tenemos
una diferencia de cotización que al momento de asumir la deuda era 3,10, entonces ahí tenemos esa ganancia de 1000. Como me está cobrando intereses el banco, porque lo va a debitar de la cuenta corriente, entonces calculamos los 30.000 pesos que voy a necesitar para comprar los $10.000, y calculo el 2% de los gastos bancarios. Por eso me da los 30.600. Bien, sí, no había entendido bien por qué había quedado 30.600 si era deuda, era de más. Claro, la deuda era de 31.000, ¿sí? Porque los productores eran de 31.000. Esa era la deuda inicial. Sí. Ahora tengo que sacar la ganancia, ¿sí? Pero sí o sí al proveedor lo tengo que cancelar por el total, ¿no? En caso de que este tipo de cambio hubiera sido superior al 3,10, en ese caso obviamente voy a tener una pérdida por diferencia de cotización, es decir, voy a tener proveedores del exterior, voy a tener gasto bancario, voy a tener la pérdida por diferencia de cotización a banco para dejar todo el pago. ¿Está claro? Con todas las dificultades que hemos tenido. Profe, Dígame. ¿se puede armar una previsión en moneda extranjera? Sí. ¿Y cómo sería el asiento en el caso de que, por ejemplo, perdamos un juicio, pero ganemos por la diferencia de cotización? ¿Cómo sería el asiento más o menos? Y sería similar a esto. Supongamos que acá se hubiera perdido un juicio, no sé, por alguna mercadería, se hubiera constituido una previsión por alguna garantía, por algún bien que estamos comprando en el exterior. Entonces vamos a tener, cancelamos la previsión, ¿sí? Hacemos el pago y obviamente que ahí vamos a tener la diferencia de cotización, que puede ser positiva o negativa, dependiendo del tipo de cambio al momento de que se produzca esa pérdida, digamos así, de la previsión. Bien, profe. Muchas gracias. Es decir, lo que es moneda, deuda en moneda extranjera sería similar a los créditos en moneda extranjera, sino que obviamente en la vereda del frente. Por eso les digo, muchas cuestiones del pasivo están vinculadas con crédito, pero obviamente en la vereda del frente. Profe, el anexo de los bienes de uso va a entrar en parcial, porque no lo vimos en ningún momento. No les dio el profe los anexos. ¿Qué ejercicio les dio? ¿Se acuerdan más o menos? Porque pasamos de la venta y reemplazo a los activos intangibles. Venta y reemplazo a los activos intangibles. No vieron la presentación una vez. No le vamos a tener que pedir entonces el examen. Si no lo vieron, no lo vamos a pedir. Yo le voy a avisar yo al profe que bueno, que en el caso de los anexos no lo vieron, para que no lo incluyan en el ejercicio. Bien, profe, gracias. Profe, ¿cuál era la diferencia entre los anexos y las notas? La diferencia de los anexos y la nota, bueno, en el caso de los bienes de uso, siempre va en anexo. En los anexos se hace una descripción, por ejemplo, del valor de origen,
o bien de la alta o de la baja que pueda tenerse bien de uso, las amortizaciones que se le calculan y se le determina un valor residual, un valor neto, digamos que este es un valor neto que después se hace en la exposición del estado de contado. Y la nota, por ejemplo, en el caso del rubro de caja y banco, directamente en el estado de situación patrimonial se hace referencia. Caja y banco, por ejemplo, 1000. Y después la nota se pone, el rubro caja y banco está compuesto por caja 200, banco XX 400, fondos fijos 100, y se hace la descripción de la nota como está compuesta. Ah, bien, profe. Profe, va a ser el otro parcial. El otro parcial el martes 21. El martes 21 a las 14 horas. Ah, bien, profe, gracias. Bien. En la plataforma... Profe, el ejercicio... Perdón. Sí, dígame. Al ejercicio D que está en el PDF que subió, lo hacemos, ¿no? Lo escribimos. Es de sueldos y jornales. Me dijeron que no les diera sueldos y jornales porque ya lo habían visto, por eso no se lo di. Lo mismo lo pueden practicar, no hay problema. Me dijeron que ayer en la presencialidad lo vieron, el ejercicio de sueldo. Por eso ahora no se los di. Ah, ok, profe. Profe, ¿tiene novedades sobre las notas del segundo parcial? Mira, al momento, bueno, yo y la profe Ana y yo ya tenemos corregido, ya le pasamos a los otros profes la nota, no sé si ya habrán terminado los otros profes de corregir. Pero yo creo que ya entre hoy y el lunes a más tardar martes ya tiene que estar publicado. Eso les pido al profe Chávez que ya publiquen todas las notas. Ahí les voy a habilitar en el campus el ejercicio de bienes de uso. Quizás ya los han visto con los otros profes, pero ahí tienen los otros ejercicios referidos a la presentación de los anexos, pero como les digo, no se hagan problemas, si no les han explicado de contabilidad, no lo vamos a ver. Ahí los tienen como para que más o menos lo vean y tengan completo los ejercicios, digamos, que vienen de uso. Clase pasada, si es que puedes subir los ejercicios al campus. ¿Cómo disculpe el costo? ¿Lo que viene de uso? Sí, le va a poder sí, lo que vimos la última clase, el viernes pasado. Ahí les acabo de habilitar uno que dice ejercicio de bienes de uso intangible. Ahí deben estar seguramente los ejercicios que han visto en la clase pasada. Profe, ya en el tercer parcial, ¿qué rubro entraría? Entrarían bienes de uso pasivo y patrimonio neto. Gracias, profe. Muy bien. La semana que viene les toca virtual o presencial. Recuerden que
qué modalidad les toca la semana que viene, presencial o virtual. Solo los jueves tenemos presencial. Sí, por eso ya vemos. Debe tener buenas formas la semana que viene. Ya de otro día más, podemos conseguir alguna unidad de forma presencial, sea parte del patrimonio NEC. Con esto del intranet que se cae, complicado. Profe, ahí en el chat dijeron de que el 21 es el recuperatorio de ECO, dijeron también. El 18 es el parcial de matemática, el 25 es el recuperatorio de matemática, el 15 es el parcial de administración, pero no sé cuándo será el recuperatorio. El 23 es recuperatorio. No me lo sabe los oficiales. Yo estaba viendo el tema de las aulas. Y bueno, seguramente ya el martes ahí les va a confirmar a ver qué hace. Pero ya no, el tema es que ya no hay más fechas. El 25 cierra el cuatrimestre, ¿verdad? Sí, por eso. El martes 21 entonces tienen ECO. ¿A qué hora rinden ECO? ¿Tienen idea?